Hola a todos, mi nombre es Esteban Tovar y hoy voy a hablarles sobre la reproducción. Tocaremos diferentes temas dentro de esta presentación como lo son el ciclo celular y los ácidos nucleicos. Veremos más a detalle la estructura molecular del ADN y también del ARN, así como sus diversas funciones dentro de la fisiología celular. Entonces, de lo primero que yo les voy a hablar hoy es del ciclo celular. El ciclo celular es una serie de pasos que culminan en la división celular que origina dos células hijas. Esta serie de pasos engloba dos grandes momentos. El primero de ellos es conocido como la interfase. Y en segundo lugar, vamos a tener a la fase M, que es más comúnmente conocida como la mitosis. La célula resultante de la división celular tiene que pasar por procesos complejos como aumentar de tamaño e inclusive duplicar sus organelos y sintetizar ácidos nucleicos. Los dos ácidos nucleicos celulares por excelencia son el ADN, ácido desoxirribonucleico, y el ARN, ácido ribonucleico. Sin más preámbulos, vamos a describir las fases del ciclo celular. Yo les había dicho que el ciclo celular se dividía en dos momentos, en la interfase y en la fase M. Sin embargo, la interfase y la fase M tienen subdivisiones. Por ejemplo, en el caso de la interfase, esta se va a subdividir en la fase G0, la fase G1, la fase S y la fase G2. G quiere decir gap en inglés, que su traducción al español pues sería brecha o intervalo. Entonces en realidad nos estaremos refiriendo al gap 0, es decir, intervalo 0, el gap 1, es decir, intervalo 1, y el gap 2, que es el intervalo 2. Y en cuanto a la fase M, también conocida como mitosis, como ya les había comentado, esta se va a subdividir en 4: la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Empezaré describiendo primeramente las fases de la interfase, comenzando con la fase G0. La fase G0 es paralela a la G1. En ella, la célula ha perdido temporalmente su capacidad reproductiva. Sin embargo, se encarga del transporte de iones, de metabolitos, de agua e inclusive de impulsos eléctricos. La célula modelo de esta subdivisión de la interfase es la neurona por excelencia, puesto que la mayor parte de su vida se la pasa en la fase G0. En cuanto a la fase G1, esta se dice que tiene una duración aproximada de 4 horas, que es la que viene después de la mitosis anterior. En ella, la célula hija resultante de la división celular necesita crecer, necesita aumentar su tamaño y aumentar su volumen. ¿Y de qué manera lo va a poder hacer? Pues necesita sintetizar biomoléculas. Las biomoléculas son 3: los lípidos, los carbohidratos y las proteínas. Recuerden, por favor, que los monómeros de los lípidos son los ácidos grasos. Los monómeros de los carbohidratos son conocidos como monosacáridos y los monómeros de las proteínas son los aminoácidos. Ahora, a los carbohidratos también les podemos decir hidratos de carbono. También les podemos decir glícidos, glúcidos o inclusive sacáridos o simplemente azúcares. Entonces, en esta fase también cabe resaltar que cada cromosoma va a constar de una sola molécula de ADN, ¿sí? Entonces, a ver, en resumidas cuentas, la fase G1 comprende principalmente el crecimiento celular. ¿Cómo? Pues aumentando tamaño y volumen. Y además, que es un poco menos importante, cada cromosoma va a constar de solamente una molécula de ADN. En cuanto a la fase S, esta va a tener una duración de 8 horas. De hecho, es la que mayor duración tienen mamíferos. Y ustedes se preguntarán, a ver, Esteban, ya me dijiste qué significaba
la G, ¿sí? La G, recuerden, significa gap, intervalo o brecha, ¿sí? Sin embargo, aquí la letra S de esta fase va a hacer referencia a la palabra síntesis, puesto que dentro de esta fase se va a sintetizar la molécula de la vida. En esta fase se va a sintetizar la molécula de ADN. De manera que al final de esta fase ya no vamos a tener una sola copia de la molécula de ADN dentro de los cromosomas, sino que vamos a tener dos copias de ADN dentro de los cromosomas. Y bueno, para finalizar con las fases de la interfase tenemos a la fase G2. Esta va a tener una duración aproximada de 6 horas. En ella se incrementan la síntesis de proteínas. Ahora, fíjense bien, ¿de qué manera se va a poder incrementar la síntesis de proteínas? Pues principalmente se deberá transcribir gran cantidad de ARN para que mediante el proceso de traducción se sinteticen las proteínas. Si no, ¿de qué forma se podrían sintetizar las proteínas? Pues no se puede. O sea, primero se tiene que transcribir ARN para que ese ARN pueda salir del núcleo, y después de que salga del núcleo ya entre al ribosoma y se comiencen a formar los enlaces peptídicos para que de esta manera se generen proteínas, ¿sí? Ahora, fíjense bien, lo más resaltable de esta fase es que se van a duplicar los centriolos como parte de la preparación para entrar a la fase M, ¿sí? Entonces siempre recuerden, para entrar a la mitosis se debe de duplicar el ADN y se deben de duplicar los centriolos. Una vez que hemos revisado las partes de la interfase, podemos pasar a analizar las fases que comprenden la mitosis. Primeramente, se debe señalar que tiene una duración aproximada de 1 hora hasta 90 minutos, ¿sí? Entonces, a ver, pregunta, ¿cuál es la duración aproximada de la mitosis? La duración aproximada de la mitosis es de 1 hora hasta 90 minutos. Aquí es donde ocurre la división celular. Y bueno, entonces, la mitosis comprende, como ya se había mencionado, la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Vamos a ver qué ocurre en la profase. En ella se condensa el material genético. Fíjense bien, normalmente el material genético se encuentra en su forma descondensada, ¿sí? A la forma descondensada del material genético se le conoce como cromatina. Ahora, por otro lado, cuando el material genético se condensa, deja de llamarse cromatina y pasa a llamarse cromosoma, que es como que la forma más icónica del material genético mismo, ¿verdad? Pero a ver, ¿dónde estábamos? En la profase lo más importante es que se va a condensar el material genético, pero también se va a fragmentar la membrana nuclear. Y los centriolos van a migrar a los polos de la célula, ¿sí? ¿Qué es eso de migrar hacia los polos de la célula? A ver, con esto quiero decir que los centriolos van a migrar hacia extremos opuestos de la célula. Y pasaríamos entonces a la metafase. Fíjense bien, en esta fase los cromosomas se alinean en el centro de la célula, ¿sí? La llamada línea ecuatorial. Ahora, fíjense bien, además las fibras del huso mitótico, y ustedes dirán, a ver, ¿qué es huso mitótico? El huso mitótico es la suma del citoesqueleto más el centriolo. La suma del citoesqueleto más el centriolo se llama huso mitótico. Entonces, a ver, las fibras de este huso mitótico se van a unir a los cromosomas mediante una estructura conocida como cinetócoro. El cinetócoro es una estructura que está adyacente al centrómero del cromosoma. Adyacente quiere decir que está justo a un lado del centrómero del cromosoma. Así como se muestra en la imagen dentro de la diapositiva. Entonces, es bien importante que se aprendan esta imagen, sobre todo para cuando estudien genética. Les van a preguntar de manera aplicada cada uno de estos conceptos, tanto telómero, tanto cromátidas, brazo corto, brazo largo, etcétera, etcétera.
Entonces, importante que se aprendan esta imagen. Pasamos entonces a la anafase. Por favor, céntrense muy bien al paso número 4 dentro de la imagen. En la anafase se va a romper el centrómero y los cromosomas hermanos comienzan un viaje hacia los polos opuestos de cada una de las células que se han formado. Fíjense, en la anafase lo más resaltable es que se va a formar el surco de segmentación, que lo pueden ver en la imagen del lado derecho. Este surco de segmentación va a culminarse con la finalización de la citocinesis. Citocinesis quiere decir separación del citoplasma. El citoplasma se va a separar en dos células hijas, ¿verdad? Y por último tenemos a la telofase, que está representada con el número 5. En la telofase reaparece la membrana nuclear que se había fragmentado a inicios de la profase. Los cromosomas van a sufrir una ligera descondensación y se va a obtener como resultado dos células hijas idénticas. Entonces, a ver, recapitulando, ya para terminar de hablar sobre el ciclo celular, fíjense bien, la interfase nada más es una antesala para que se pueda lograr la división celular. En la interfase, lo único que va a hacer la célula va a ser crecer, duplicar su ADN, duplicar sus organelos, y fíjense, es una preparación, ¿sí? Para que entonces venga la profase, se fragmente la membrana nuclear, se condense el material genético, para que los cromosomas viajen hacia la línea ecuatorial, y bueno, mediante el uso mitótico, que sean jalados la mitad y la mitad del ADN para formar dos células hijas totalmente idénticas. Entonces, vean, la interfase solamente es la antesala para que exista una división celular. Muy importante señalarlo. Y bueno, ya que hemos dejado esto claro, ¿sí? Entonces, después de haber hecho mención de todo lo que debe de seguir una célula para que se pueda perpetuar su existencia, voy a pasar a describir la estructura y la función del ADN. Recuerden, ADN quiere decir ácido desoxirribonucleico. Para empezar, debemos de tener un panorama histórico de lo que se vivía en aquel entonces dentro del campo de la ciencia. Primeramente, vamos a hablar sobre Theodore Avery, que fue un médico de profesión que en el año de 1944 descubrió junto con sus colaboradores que los genes estaban hechos de proteínas. Él afirmó la existencia del ADN, aún sin conocer su estructura. Recuerden que las personas que descubrieron la estructura molecular del ADN fueron Watson y Crick en el año de 1953. Entonces, lo único que hizo Theodore Avery fue que en 1944 dijo, ok, el ADN no son proteínas. Y luego ya vino Watson y Crick en 1953 y dijeron, ok, sí, en efecto, Avery, tenías razón, no son proteínas. Los ácidos nucleicos no son proteínas. Y propusieron su modelo molecular, ¿sí? Que es el famoso modelo molecular conocido como la doble hélice. Este modelo superó a su contemporáneo Linus Pauling con su modelo de triple hélice, en lo que fue una de las carreras científicas más grandes de la historia. De esta forma fue como se instauró de manera formal la biología molecular como un campo sumamente competitivo dentro de la ciencia. Ahora fíjense bien, Watson y Crick llevan, sí, en efecto, el mayor mérito. Sin embargo, dos personas que los apoyaron de una forma crucial y que fueron como súper esenciales para que ellos pudieran descubrir la estructura molecular del ADN fueron Wilkins y Franklin, ¿sí? Franklin porque, bueno, como todos ustedes lo saben, puesto que ya lo hemos visto en clase, Franklin fue la cristalógrafa de rayos X más temeraria de su tiempo. Y ella tomó la fotografía 51.
fotografía que les voy a enseñar a continuación. Para los cristalógrafos de aquel entonces, de los años 50, pues esta imagen, que es conocida como, nuevamente, la fotografía 51, se lo repito porque es demasiado relevante para la historia científica, ¿sí? Esta fotografía 51 le sirvió porque, bueno, ya mediante difracción de rayos X se dieron cuenta de una de las características más icónicas de la molécula de la vida, ¿sí? Gracias a esta imagen se dieron cuenta que el ADN tenía un diámetro de 2 nanómetros y eso fue sumamente crucial para que Watson y Crick pudieran, pues sí, alcanzar su objetivo, que fue descifrar la estructura molecular del ADN. Después de haber puesto en regla todo lo concerniente al panorama histórico, vamos a estudiar de manera formal a la molécula misma, a la molécula del ADN, ¿ok? Bueno, para empezar, el ADN va a estar compuesto por 2 cadenas que forman una doble hélice, como bien lo dijo Watson y Crick en 1954. Y bueno, cada cadena va a estar compuesta a su vez de nucleótidos. Recordemos, una vez más, que los nucleótidos son los monómeros de los ácidos nucleicos. Monómero quiere decir una unidad. Monómero hace referencia a un bloque de construcción, que es lo que siempre digo en mis clases, ¿ok? Ahora, fíjense bien, los nucleótidos van a estar compuestos por 3 cosas principalmente. Por una azúcar de tipo pentosa, que en el caso del ARN sería el azúcar ribosa y en el caso del ADN sería la desoxirribosa, ¿ok? Y también van a estar compuestos por un grupo fosfato. Recuerden que a los grupos fosfato también se les conoce como ácido fosfórico, ¿ok? Y por último vamos a tener a las bases nitrogenadas que pueden ser timina, citosina, adenina, guanina y uracilo. A ver, entonces, ¿de qué está compuesto un nucleótido? Un nucleótido, que es el monómero de los ácidos nucleicos, va a estar compuesto por 3 cosas principalmente. Por un azúcar de tipo pentosa, por una base nitrogenada y por un grupo fosfato que también se le puede decir grupo de ácido fosfórico, ¿ok? Ahora fíjense bien, nuevamente les comento, las pentosas pueden ser de 2 tipos, desoxirribosa para el ADN y ribosa para el ARN. Las bases nitrogenadas, después vamos a ver que se van a, que se van a separar en 2 grandes grupos. Acompáñenme a la siguiente diapositiva para adentrarnos un poquito más a ese tema. Entonces vamos a iniciar nuestro estudio de las bases nitrogenadas con el primer tipo de ellas, que son conocidas como las bases nitrogenadas de tipo púricas. Estas van a estar formadas por un doble anillo. Y bueno, este tipo de bases nitrogenadas, conocidas como bases nitrogenadas de tipo púricas, pues van a englobar 2 principalmente, tanto la adenina como la guanina. Ahora, les voy a hablar sobre el segundo tipo de bases nitrogenadas, que son conocidas como bases nitrogenadas de tipo pirimídicas. Estas, a diferencia de las púricas, van a estar formadas por un solo anillo, por un anillo simple. Estas bases son las siguientes: la timina, que por cierto no está presente en el ARN, solamente va a estar presente en el ADN, la citosina y el uracilo. Esta última base es la contraparte de la timina, puesto que no está presente en el ADN, pero sí en el ARN. Culminando con este apartado, lo que restaría por señalar es que en la estructura helicoidal del ADN, la adenina siempre se va a juntar con una timina, mediante 2 puentes de hidrógeno. Por otra parte, la citosina siempre se unirá con la guanina mediante 3 puentes de hidrógeno. Ahora, fíjense bien en la siguiente diapositiva, puesto que también es importante hacer mención de las 3 reglas de Chargaff. Chargaff fue un investigador que publicó en 1950 una serie de relaciones matemáticas sobre las proporciones de los diferentes nucleótidos que constituyen el ADN. Y bueno, enseguida voy a describir sus enunciados, ¿sí? El primero de ellos es que
todos los tejidos tienen el mismo porcentaje de nucleótidos. El segundo de ellos es que el porcentaje de bases nitrogenadas púricas es igual al porcentaje de bases nitrogenadas de tipo pirimídicas. El tercer apartado de Chargaff nos dice que el porcentaje de adenina es igual al de timina y el porcentaje de guanina es igual al porcentaje de citosina. ¿Ok? Entonces, en resumidas cuentas, la ley de Chargaff me dice que tanto las bases púricas como las bases pirimídicas van a estar en iguales proporciones dentro de nuestro código genético. Y bueno, como dato de acervo cultural, también puedo mencionarles que el ADN de una célula humana contiene 3 millones de pares de nucleótidos y que si nosotros estirásemos todo el material genético que, digamos, engloba una célula cualquiera, pues esta mediría cerca de 1.5 metros de longitud. Hay autores que dicen que inclusive puede llegar a medir hasta 2 metros nuestro genoma. Es realmente fascinante. Ahora, fíjense bien, antes de comenzar a hablar sobre el ARN, debemos de tener en cuenta algunos asuntos preliminares, como por ejemplo que en los eucariontes el ADN se va a encontrar dentro del núcleo y que el proceso de traducción sucede en el citoplasma, puesto que los ribosomas se encuentran fuera del núcleo. Ahora, también es importante señalar que el ARN sirve como un intermediario para ayudar a la síntesis de proteínas, puesto que el ADN, como todos nosotros ya sabemos, es incapaz de salir del núcleo. Ahora, fíjense bien, por la misma razón de que el ADN es incapaz de salir del núcleo, es importante el estudio de esta molécula intermediaria, y me refiero a la molécula del ARN, ¿ok? Ahora, fíjense bien, existen diferentes tipos de ARN. Sin embargo, solo hay 3 elementales, ¿sí? Que son los que todos y cada uno debemos de saber sí o sí. ¿Por qué? Porque si nos vamos a estudiar como que más a detalle, pues nos estaremos encontrando como por ejemplo cuestiones como qué es el ARN micro o qué es el ARN de silenciamiento. Entonces, es indispensable nada más a estas alturas conocer los 3 elementales, ¿sí? Que son el ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosomal. Ahora voy a pasar a describirlos uno por uno en la siguiente diapositiva. Entonces vamos a iniciar con el estudio particular de cada uno de estos 3 tipos de ARN. Y bueno, voy a empezar con el ARN mensajero, que por mucho es el más icónico de todos los tipos de ARN existentes. Fíjense bien, la función de este tipo de ARN es transportar información genética desde el ADN hasta los ribosomas. Recordemos que los ribosomas también son llamados por muchos autores, sobre todo los autores que escriben para muchachos que van en la preparatoria y secundaria, ¿sí? A los ribosomas les suelen decir fábrica proteica, ¿ok? Entonces que no se les olvide eso. Ahora, fíjense bien, la información va a ser traducida en secuencia de aminoácidos. Entonces el ARN mensajero va a llevar el mensaje desde el núcleo hasta el citoplasma, en donde se va a encontrar con la fábrica proteica, es decir, con los ribosomas, y que esta tirita de ARN va a ser leída por el ribosoma y traducida a una secuencia de aminoácidos que posteriormente van a formar una proteína. Ahora, fíjense bien, el segundo tipo de ARN es conocido como ARN de transferencia. ARN de transferencia, recuérdenlo muy bien, y este es muy particular porque va a tener forma de cruce de carreteras. Este se va a encargar del transporte de aminoácidos hasta el ribosoma. Entonces, uno lleva el mensaje desde el núcleo hasta el ribosoma y otro lleva pues los bloques de construcción, ¿sí? El ARN de transferencia lleva los bloques de construcción, que en este caso son los aminoácidos, hasta el ribosoma, ¿ok? Ahora fíjense bien, el último tipo elemental de ARN es el ARN ribosomal. Y bueno, lo único resaltable de este tipo de ARN
es que es un componente estructural del ribosoma junto con otras proteínas. Una vez visto los temas anteriores, nada más me queda darle las gracias por brindarme toda su atención en este video. Y bueno, nos veremos en la próxima entrega. Hasta luego. Pero un segundo. Antes de irte, quisiera informarte que la Academia ASMED cuenta con cursos de bioquímica, anatomía, neuroanatomía, fisiología, curso de entrenamiento para el examen de admisión y muchos más.